Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde les estamos invitando a nuestra celebración. Cada año damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estar llegando a los hogares a bendecir la familia. Jesucristo sigue obrando, bendiciendo cada hogar, cada casa, cada ciudad, cada nación. Estamos hablando de el Dios creador de la tierra, el Dios creador de la familia, el Dios que está atento a la necesidad en el hogar. Solamente hay que oír de Jesucristo, creer en Jesucristo y acudir a Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio, para que toda persona en el hogar tenga la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Una de las grandes bendiciones que tenemos en el Evangelio es la sanidad. Jesucristo se caracterizó como el sanador de los enfermos. En Mateo capítulo 9, la Biblia habla de que Jesucristo recorría ciudades y aldeas, iba enseñando de las Escrituras, enseñando de la palabra de Dios, iba predicando, pero también sanando a los enfermos. Es la voluntad de Dios de que en cada hogar haya sanidad. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad viene como consecuencias de apartarse de Dios, porque Dios es vida, Dios es salud. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con la vida, a reconciliarnos con la salud, a reconciliarnos con Dios. Solamente en Jesucristo puede haber la verdadera sanidad. Por eso enseñamos de las Escrituras todo lo que habla de Jesucristo, y estamos cumpliendo un año más de estar enseñando aquí en La Voz de la Alianza a través tanto de la radio como de la televisión. Y les invitamos a nuestra celebración que comienza mañana, precisamente en el verano. El verano es un tiempo importante que debemos conocer, porque es un tiempo de bendición. Es el tiempo cuando Dios le ordena a la tierra que alimente al hombre. La Biblia enseña de 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. La Biblia nos enseña de que la primera actividad económica que Dios establece para el sustento del hombre es la agricultura, es la siembra de la semilla en la tierra. La tierra tiene que ser sembrada en una semilla para que haya alimento. Cuando se siembra en el otoño. Dios habla de 2 lluvias, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Es la lluvia que Dios envía como señal al agricultor. Cuando el agricultor ve la primera lluvia, sabe que es el tiempo de sembrar la semilla. Y cuando el agricultor ve la segunda lluvia, sabe que ya la cosecha pronto vendrá. La cosecha habla de bendición material, habla del alimento, habla de la economía, habla del bienestar físico en un hogar. Y si hay buena alimentación, si hay comida en el hogar, hay salud, porque Dios creó el cuerpo para ser alimentado, y el cuerpo recibe la salud, recibe las bendiciones que da la tierra, como son las proteínas, las vitaminas, los minerales. Todo viene de la tierra, ya sea por medio de un vegetal, por medio de la carne misma. Así que todo esto Dios lo estableció para el alimento del hombre, y cuando el hombre sabe comer de acuerdo a la enseñanza que Dios da en su palabra, cuando el hombre se alimenta bien, hay salud. Pero cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, empiezan a haber problemas. Jesucristo sanó a muchas personas enfermas. Ahora tenemos que aprender a mantener la sanidad que Cristo nos ha dado, porque la sanidad en Cristo se recibe en cualquier momento. Esos son los milagros. En cada celebración que invitamos siempre vemos milagros, pero hay que conservar el milagro de Dios. Si ya Cristo me sanó, es mi responsabilidad mantenerme en esa sanidad. Y para eso
es la enseñanza de la Biblia. Para eso vamos a una iglesia, para ser enseñados en la palabra de Dios. La palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Es el manual de vida para el ser humano en la tierra. Dios dejó este manual para que toda persona pueda caminar aquí en esta tierra en medio de tanta oposición del enemigo, porque hay un enemigo de la familia, un enemigo de la salud, un enemigo de la prosperidad, un enemigo de Dios. Es la serpiente antigua que un día engañó a Eva y trajo la destrucción del matrimonio de Adán y Eva. Y desde allí empezó la maldición por el pecado. Desde allí entró la enfermedad, desde allí entró la pobreza, la ruina, desde allí entró la muerte prematura. Por eso hoy estamos viendo tanta violencia de muerte, porque el pecado ha abundado, pero en medio de tanto pecado alumbra la luz de Jesucristo. Se sigue predicando el Evangelio. Y es lo que hemos hecho aquí en La Voz de la Alianza, predicando el Evangelio de Jesucristo a cada familia, para que la familia sea bendecida. La Biblia dice que Jesucristo iba a donde estaba la necesidad. En el Evangelio de Mateo encontramos cómo Jesucristo fue a la casa del apóstol Pedro. Esto fue en la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Allí habitaba Pedro, y Pedro estaba viviendo con su familia y su suegra vivía allí, pero estaba enferma su suegra. Y dice la Escritura en Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Lo que necesitamos es el toque divino de la mano del Señor Jesucristo. Y por eso se predica el Evangelio, porque es el punto de contacto de fe con la sanidad en Cristo Jesús. El que cree en el Evangelio ya está recibiendo la bendición. ¿Y cuántas personas que reciben el Evangelio, que reciben la palabra de Dios, que reciben el toque de Dios, son sanados? Este es el pasaje de los dos primeros versículos 14 y 15, pero dice la Escritura, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí hay una enseñanza de cómo reprender espíritus de enfermedad. Los espíritus están afectando el cuerpo humano y por eso hay enfermedad en el cuerpo, pero cuando uno habla la palabra en el nombre de Jesús, uno reprende ese espíritu, el espíritu sale del cuerpo, y al salir ese espíritu de enfermedad del cuerpo, entonces viene la sanidad. Dice la Escritura que Jesucristo con la palabra hablada, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese la profecía. Aquí está el cumplimiento de la profecía que tiene que ver con la sanidad en Cristo Jesús. Jesucristo fue enviado por Dios el Padre a sanar, porque había mucha enfermedad en la tierra, porque el diablo había obrado de tal manera que tenía bajo cautividad a muchas personas por sus enfermedades. Cuando hay enfermedad hay miedo, hay temor, hay inseguridad, hay pérdida del dinero, hay personas que han perdido todos sus recursos debido a su enfermedad. Por eso vino Jesucristo. Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a deshacer toda obra del diablo y vino a hacer un cambio en la vida de la persona. En el caso de la mujer, de la suegra de Pedro, esta mujer se levantó, dice la Biblia, a servir, a trabajar, a seguir al Señor Jesucristo. Todos los que hemos recibido el beneficio de la salvación en Cristo Jesús, hoy le servimos a Jesucristo. Es lo que se llama cristianismo.
Cristiano es seguidor de Cristo. Soy cristiano porque sigo a Cristo, porque hablo de Cristo. Exalto a Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Soy un testigo de Cristo en el trabajo, en la calle, donde quiera que yo voy. Cuando alguien me pregunta acerca de por qué yo recibo o vivo en una bendición, es el momento para hablar de Cristo. Cristo llegó a mi vida, Él me salvó, Él me sanó, Él me restauró, Él me libró de espíritus malos. Ahora vivo una vida diferente y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. A esto vino Jesucristo y de esto se trata la predicación del Evangelio. Es lo que hemos hecho en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata o la Red Apostólica Maranata al estar llevando las buenas nuevas del Evangelio a los hogares. Estamos saliendo a evangelizar ciudades, colonias. Estamos yendo a llevar las buenas nuevas del Evangelio donde hay necesidad. Por eso en Maranata se les enseña a todos a orar por los enfermos, se les enseña a cómo introducirse en el mundo espiritual y reprender esos espíritus que perturban las personas que están afectadas por diversas enfermedades. Esto fue lo que hizo Jesucristo para que se cumpliese la profecía. ¿Qué decía la profecía? Isaías 53, esta era la profecía cuando dijo Dios, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, allí Jesucristo venció toda enfermedad, anuló todo poder del pecado, causante de toda maldición en el ser humano. Ahora en Jesucristo hay bendición de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Cristo resucitó de los muertos para nunca más volver a la muerte. Cristo fue a la muerte una sola vez y para siempre, y ahora predicamos el Evangelio en este siglo XXI. Han pasado 21 siglos de ese hecho. Hoy es un hecho histórico. Por eso predicamos el Evangelio para que la gente pueda creer lo que ya sucedió. La sanidad no será en el momento mismo de la predicación del Evangelio. No, la sanidad ya sucedió hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo moría en la cruz. Así está escrito en la Biblia. Cuando Cristo murió, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Satanás ya fue destruido por Jesucristo. Toda obra que el diablo haga ya fue destruida. Por eso se predica el Evangelio, porque muchas personas no conocen esta verdad, no conocen lo que sucedió en la cruz del Calvario, no conocen de Jesucristo y debido al desconocimiento de la verdad, están entonces caminando con puertas que se les abre al pecado. Muchos están pecando. Y por el pecado le dan derecho a los demonios para que estén perturbando la mente, el alma, el cuerpo de la persona. Por eso se predica el Evangelio. La iglesia está predicando el Evangelio, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Este es el mandato dado por Jesucristo. Y ya pasaron 21 siglos de que Jesucristo derrotó a Satanás y resucitó de los muertos para dar conocimiento de esta verdad. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y seréis libre del engaño del enemigo. Jesucristo derramó su sangre. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la que anuló toda maldición del pecado en la tierra. Por eso, a través de la sangre de Cristo hoy, que aplicamos sobre personas de una manera especial al predicar la palabra, o sea, por un acto de fe, estamos aplicando la palabra, estamos aplicando la sangre de Cristo.
Cuando se predica el Evangelio y cuando se le dice a una persona, sé sana en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo está operando para limpiar a ese cuerpo de toda enfermedad. Por eso dice la Biblia, hay alguien enfermo en casa, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por los enfermos, únjanlos con aceite. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso cuando hay oración de sanidad, hay salvación y hay sanidad. Hay poder que se libera en la oración por los enfermos. Para esto murió Jesucristo, para que toda persona tenga la oportunidad de un cambio de vida. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Esto es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida que hemos llevado apartados de Dios. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Hemos pensado de acuerdo a el pensamiento del hombre, al pensamiento de este mundo. Pero cuando oímos el Evangelio, nos arrepentimos de ese pensamiento, nos arrepentimos de haber vivido de acuerdo a ese pensamiento del hombre. Ahora entramos al pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? En este maravilloso libro que se llama la Santa Biblia. Cuando empezamos a leer de la Biblia, estamos renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar. Empezamos entonces a pensar en la mente de Cristo y lo que pensamos, hablamos. Vamos a hablar de acuerdo a la mente de Cristo. Vamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando hablamos palabra de Dios, hay sanidad. Cuando hablamos palabra de Dios, hay solución a los problemas del hombre. Por eso se predica el Evangelio y estamos celebrando un año más de estar llevando las buenas nuevas del Evangelio, enseñando de las Escrituras, predicando las buenas nuevas de salvación a muchas familias y sanando a los enfermos. Veamos algunos testimonios de las sanidades que han habido en nuestras celebraciones que hemos tenido año con año. Un verano, Dios dio inicio a la voz de la alianza y por eso en este verano estamos celebrando que Dios ha dado bendición a la familia, porque en el verano es el tiempo de la cosecha, es el tiempo donde la tierra da el fruto, da el alimento. Y la voz de la alianza desde un verano está predicando siempre el alimento de Dios, el alimento al espíritu y al alma. Por eso celebramos un año más y te invitamos para que estés con nosotros. Mañana comienza la fiesta en Maranata, el Centro de los Milagros. Estaremos 4 días en esta celebración. Veamos testimonios que hablan de lo que Jesucristo sigue haciendo al día de hoy y vamos a compartir algunos testimonios de sanidades. ¿Cuál es su nombre? Yolanda Ortega. Comparta con nosotros qué es lo que ha hecho Dios con usted. Bueno, primero que nada, yo quiero darle la gloria y la honra a mi Señor, porque yo vengo de la Ciudad de México solo para recibir su bendición. Yo no sabía que se iba a manifestar de esta manera en mí. El mes de junio a mí me habían detectado un quiste en mi seno izquierdo. Entonces el doctor me dijo que tenía que estar monitoreándome porque puede ser que creciera, pudiera ser peligroso. Tenía una bola. Entonces el día en que el pastor dijo que nos tocáramos en la parte donde tuviéramos un quiste y eso, entonces pues yo me toqué. Posteriormente ya fui a revisarme al baño y resulta que pues yo ya no sentí la bola y de hecho no la siento ya, nada más la hacía así y me dolía, pero ya no la siento y gloria a Dios y gracias. Gloria a Dios, su quiste desapareció, ella se declara totalmente sana. Es por eso que le invitamos para que nos acompañe a nuestros servicios en este Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, donde Dios se mueve de manera poderosa. Bendiciones. Cuando subí al altar, el siervo
me dio la instrucción de que alineara mis brazos, mis piernas. Pero en ese momento lo que yo sentía era una paz, una tranquilidad, y la gloria de Dios. Empecé a sentir un calor fuerte en todo mi cuerpo. No sabía que mis brazos no estaban alineados. Lo que sí sentí en ese momento fue cómo se empezó a estirar mi brazo, como si alguien me agarrara, y sí sentía cómo se estiraba, se fue emparejando. Y mi pierna también, sentí un fuego muy fuerte, y la presencia de Dios fue muy grande, y ya soy sana. Y en ese momento sentí hasta que mi columna se estiró. Aquí en esta parte baja de la espalda sentí como si me hubieran dado un masaje, y se me fue el dolor que tenía, para la gloria de Dios. Amén. Damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él envió a sus discípulos a sanar a todos los enfermos. Él nos dio autoridad para poder echar fuera todo espíritu inmundo que perturba el cuerpo y sanar a los enfermos. La Biblia enseña que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son ministerios que Jesucristo ha establecido y fueron enviados todos a predicar el evangelio sanando a los enfermos. Cada ministerio tiene una particularidad, pero los 5 están al mismo nivel. No hay un ministerio mayor que otro. Todos están al mismo nivel, cada quien en su propia responsabilidad. Y por eso tenemos que conocer las enseñanzas de las Escrituras para cada ministerio. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro. Tenemos que conocerlo. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde hay enseñanza de cada uno de estos ministerios. Pero los 5 ministerios tienen que ver con la sanidad, tienen que sanar a los enfermos. Jesucristo envió a sanar a los enfermos, y por eso estamos viendo las sanidades donde hay personas que crean en el Evangelio. Estamos predicando el Evangelio para que todos tengan la oportunidad de recibir la bendición de Dios, porque muchos no conocen a Dios. Muchos creen que Dios está muy lejano, muy distante. Creen que Dios es una utopía, o es un sueño, o es algo místico. Creen que Dios no es una persona. Dios está con nosotros aquí en la tierra, nada más que no lo vemos. Por eso tenemos que caminar en fe. ¿Qué es caminar en fe? Es creyendo que aunque no lo veamos, estamos creyendo que Él está con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda en toda necesidad. Hay un accidente de pronto, y en ese accidente, cuando se ve el automóvil todo destruido, pero vemos las vidas salvadas, vidas que no llegaron a la muerte, entonces se dice, hubo un milagro en ese accidente. No se dan cuenta que fue Dios quien estuvo de por medio. Dios es vida. Si hay un rescate de vida, Dios está de por medio. Como el avión de Durango, ¿no? Como lo que sucedió ahí ahora, se vio claramente la mano de Dios. En el vuelo de Durango, donde todos se salvaron. Todos se salvaron. Inclusive en las noticias dijeron, esto fue un milagro. El milagro de Durango. Fue un milagro, el milagro de Durango. ¿Cómo estamos viendo todo esto? Porque Dios es vida, Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie muera antes de recibir la vida eterna. La salvación en Cristo. La salvación en Cristo Jesús. Porque la vida física está limitada a 70 años, 80, 90 años. Pero cuando vayamos a partir, debemos ir en la seguridad de la vida eterna. A esto vino Jesucristo.
Por eso Jesucristo sanaba, y cuando la persona sanaba, abría su corazón para creerle a Dios, creer de que Dios es vida y que la vida estaba en su Hijo Jesucristo, y al aceptar a Jesucristo, entonces la vida eterna ya estaba en la persona. Cualquier persona en la tierra puede caminar en la vida eterna. Tenemos vida física, pero no todos tienen la vida eterna. ¿Cómo viene la vida eterna a una persona? Cuando recibe la vida eterna, y la vida eterna es Cristo Jesús. Para recibir la vida eterna, primero tenemos que renunciar a todo lo que creíamos anteriormente. Ese es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de no creer en Dios y haber rechazado la salvación en Cristo Jesús. Pero cuando oímos de Jesucristo y creemos en Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios, y la vida eterna allí está. Por eso se predica el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación, para que toda la humanidad tenga la oportunidad de esta salvación. Y Dios sigue levantando diversos ministerios, ya sean apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros evangelistas, otros maestros. Y cada quien está trabajando para la gloria de Jesucristo. Todos llevan a las personas a la presencia de Jesucristo. Estoy hablando de los verdaderos ministros del Señor. Así que estamos cumpliendo un año más dándole gracias al Señor. Y tú puedes estar en Maranata, el Centro de los Milagros. Estaremos 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí en Villahermosa, una nueva celebración en el verano. Siempre Dios honra las fiestas porque Dios es Dios de fiesta. Él estableció las fiestas. Él dijo que 3 veces al año se celebrara la fiesta, y por eso tenemos fiestas en el Antiguo Testamento, las fiestas de Dios, establecidas en la primavera y también establecidas en el otoño. Pero en el verano es cuando Dios da la bendición para la familia, para toda nación. Es el tiempo de la economía de Dios. Y es en el verano donde generalmente estamos cosechando lo que se sembró. Y por eso, cuando estamos viendo toda la cosecha que Dios está dando, pues estamos agradecidos por tantas personas que han sido salvadas, personas liberadas de espíritus malos, personas sanadas, personas restauradas en sus hogares, hijos que han regresado al hogar, personas que han sido liberadas de vicios como el alcoholismo, la drogadicción, etc. Dios es bueno, y Dios se manifiesta en la predicación del Evangelio, y la Voz de la Alianza ha estado predicando el Evangelio desde que el Señor nos llamó un verano como el de ahora. Por eso les invitamos a nuestra celebración, donde estaremos 4 días celebrando a Jesucristo. Cada año le damos toda la gloria al Señor por este llamado. Y por el privilegio de servirle tan grande. Bendecir la familia. Es un privilegio el servir al Señor Jesucristo al llevar las buenas nuevas del Evangelio. 24 años, se dice fácil, pero es toda una vida. Y bueno, nosotros no lo hemos sentido como 24 años, ¿verdad? Y trabajando siempre contracorriente, porque Dios dio nacimiento a la Voz de la Alianza y a la Iglesia Maranata en tiempos convulsionados, en el medio ambiente político, económico, social, pero siempre hemos estado alumbrando en medio de tanta crisis. Siempre hemos visto las crisis que comenzaron desde los años 90 hasta las crisis actuales, pero siempre Dios está hablando a nuestros corazones, alumbrando nuestros espíritus para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio en palabra fresca, palabra revelada en los tiempos que nos toca vivir.
hay esperanza en Jesucristo. Los mejores días, los mejores años están todavía por venir. Hemos vivido tiempos hermosos, seguimos viviendo tiempos grandiosos, pero todavía Dios ha prometido mejores cosas hacia un futuro inmediato. Por eso debemos tener toda la esperanza en Cristo Jesús. Sí, en ese último tiempo donde la iglesia está llegando a su culminación, a su madurez. Estamos en la recta final. Es donde dice la palabra que su gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, todas las cosas que están por suceder en la iglesia son maravillosas, lo que Dios ha designado. Y van a ser momentos muy gloriosos, momentos también cortos, porque ya después ya vienen los juicios, entonces partimos con el Señor. Sí, por eso se necesita la enseñanza apostólica y profética para ir alumbrando el camino en medio de tantas tinieblas, tal como se está viviendo hoy. Muchos se preguntan por qué tanta violencia, por qué tanta muerte, por qué tantos problemas económicos, problemas sociales, problemas en el hogar. Todo esto es parte del cumplimiento de la profecía. El Señor dijo que alguien tiene que explicar. El Señor dijo esto. Que era como cuando una mujer estuviera de partos, ¿sí? Que íbamos a tener los dolores del parto. Sí, fue lo que dijo el Señor Así Jesucristo, es. dolores de parto. Dolores de parto. Y creo que estamos en ese tiempo preciso de los dolores de parto. Viendo tantas cosas que están pasando en todo el globo terráqueo. Pero debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Entre que, dice la palabra enseña que entre más veamos estas cosas que están sucediendo, más debemos acercarnos a Dios y más debemos buscar a Dios, más depender de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que la iglesia en ese último tiempo, antes de ser arrebatada, va a ser de una manera gloriosa y poderosa su manifestación. Y todos anhelamos, como dice la Escritura, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que ese último tiempo que estamos por recorrer de la madurez de la iglesia es algo maravilloso que no nos podemos perder y en donde la plenitud de todos los que van a ser salvos vienen de entrar. Así que te invitamos para que no te tardes y vengas al Señor, porque ahorita todavía la puerta está abierta, pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar, Dios va a terminar con los gentiles, va a empezar de nuevo con los judíos, y entonces ahí sí va a ser muy difícil. ¿sí? De allí el llamado no hay garantías profético ahí. de Dios de Así levantarnos y resplandecer. Así es. Debemos alumbrar, debemos resplandecer. Dios es vida. La vida de Cristo nos hace resplandecer. Todo el que tiene a Jesucristo vive de una manera totalmente diferente. En medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de las tinieblas, siempre hay luz. La luz nunca se apaga. Así que, amigo, amiga, te invitamos para que estés con nosotros. De que venga su luz de una manera más abundante, la luz de Cristo. Sí, Él es el sol de justicia. Y como dice el Señor en Isaías 60, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y va a ser la luz a todas las naciones y después el fin. Digo, sí, el mundo no ha conocido iglesia todavía lo que es la iglesia. Muchos tienen el pensamiento religioso, el concepto religioso de la iglesia. Pero la iglesia no es lo que la gente dice en el pensamiento de los religiosos. La iglesia es el poder de Dios en la tierra, es el cuerpo poder de Cristo manifestado del Espíritu Santo, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo espiritual. La autoridad está en la iglesia para cambiar las circunstancias. Detrás del mundo natural están lo espiritual y solamente la iglesia puede entrar al mundo espiritual para desenmascarar las artimañas del diablo. Quien se mueve en el mundo espiritual es Satanás con todos sus demonios. Solamente la iglesia puede penetrar a ese mundo espiritual para desenmascarar las artimañas del enemigo y rescatar a los cautivos del enemigo. De eso se trata la predicación del Evangelio, sobre todo en estos últimos tiempos. Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, y después vendrá el fin. Vendrá el fin.
Así que estamos en la recta final, por eso hoy más que nunca debemos estar hablando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Así que antes de que llegue el fin, estamos a punto del fin, estamos en el epílogo. No te dejes tú apartarte de Dios, sino afírmate, acércate al Señor y aprovecha que hoy todavía hay oportunidad. No sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que está muy pronto. Así que damos gracias a Dios por habernos permitido cumplir 24 años sirviendo al Señor en los medios de comunicación. Y doy gracias también a Dios por la hermana Rosa María Felipe Méndez, que habló desde Coatzacoalcos, para que ella nos está felicitando y dice que da gracias a Dios por un año más de la Red Apostólica Maranata y que ha sido de gran bendición para su vida. Así que también te invitamos, si de alguna manera el Señor nos ha usado para bendecir tu vida, ¿cómo nos gustaría recibir esos testimonios? Porque nosotros aquí solamente estamos dando nuestra vida, nuestro corazón al Señor y a todos ustedes, y nos gustaría saber lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y sí, si puedes hablar y dar testimonios, nos gustaría tanto poder tener esos testimonios, sabiendo que estamos sirviendo a Dios y sabiendo que Dios obra maravillosamente en todas las personas que abren su corazón al Señor. La Voz de la Alianza siempre ha sido un programa de testimonios. A través de los testimonios, ¿cuántas personas han conocido de Jesucristo? ¿Por qué debemos dar testimonios? Porque Jesucristo se mueve en lo espiritual. Nadie le ve, nadie tiene referencia física de la persona del Señor Jesucristo. En los tiempos que Jesucristo se manifestó en la tierra, todavía no había este avance de la tecnología, no habían cámaras fotográficas, no habían videos. Así que todo lo que hoy podemos conocer del rostro de Jesús, de la persona de Jesús, son solamente ideas propias del hombre, pero no le conocemos. Y Jesucristo habló que era necesario creer en la palabra de Dios. Era necesario caminar en el Espíritu. Por eso Jesucristo sigue bautizando con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, Juan el Bautista bautizó en agua. Ese es el bautismo físico. Pero los que han creído en Jesucristo, aquellos que se han arrepentido de todo pecado y han creído en Jesucristo, serán bautizados con el Espíritu Santo para poder entrar al mundo espiritual, tener autoridad y poder para reprender espíritus malos que están perturbando la paz de la familia y de nuestras ciudades. Por eso, solamente en Jesucristo puede haber un cambio, una transformación, y durante 24 años hemos estado enseñando todo lo que dice la Biblia, lo hemos creído, porque el Señor nos llamó, nos restauró, y ahora nos envió a bendecir a la familia y lo hemos hecho. Si tienes un testimonio que compartir en estos últimos tiempos de estar escuchando la Voz de la Alianza, compártelo, comunícate con nosotros, y también te invitamos al Centro Maranata. 4 días estaremos donde el apóstol Sina y Esther estará ministrando la palabra en el Centro de los Milagros. Así que te esperamos. Gracias ahora por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.